trabajadora social. Hoy estoy pues haciendo la apertura porque la doctora Luz Marina no puede, pues se está conectando, pero no tiene muy buena señal, entonces hemos podido hacer este cambio el día de hoy. Hoy tenemos una cátedra, no, un conversatorio con un tema que nos convoca hoy, que es la deconstrucción del cuidado como función de género. Este es un evento que lo organiza el Grupo de Estudios de Familia de la Federación Antioqueña de ONGs, de la cual también participamos la Universidad Católica Luis Amigó y la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Agradecemos mucho a todos, todas y todos que puedan mantener sus micrófonos y sus cámaras cerradas por ahora, mientras las dos invitadas que hemos llamado grandes invitadas y grandes ponentes por ser ampliamente conocedoras de este tema, puedan estar en su conversación. Al final también vamos a tener entonces un espacio para preguntas, para comentarios y durante el conversatorio vamos a tener en el chat un link para que vayamos haciendo el reporte de la asistencia al evento. Bueno, entonces, ¿quiénes son estas dos invitadas que tenemos el día de hoy? Hoy tenemos a la doctora Yolanda Puyana Villamizar. Ella es también una colega trabajadora social y magíster en estudio integral de la población de la Pontificia Universidad Javeriana, con especialización en terapia sistémica y en sistemas humanos. Actualmente ella es docente de la Maestría de Trabajo Social y de la Escuela de Estudios de Género en la Universidad Nacional de Colombia. Bienvenida, doctora Yolanda, qué rico que está por acá con nosotros. Y tenemos a otra persona muy especial que va a ser la moderadora. Ella es la trabajadora social, ella es Amparo Micolta León. Ella tiene una especialización en gerencia social, es magíster en docencia universitaria de la Universidad Javeriana de Colombia y es doctora en estructura social, cultura y trabajo. Ella además es estructura social, cultura, trabajo y organización de las universidades de la Universidad Complutense de Madrid, España. Además, también es docente de la Universidad del Valle. Pues como podemos ver, hoy tenemos las personas especiales y conocedoras sobre este tema. Bienvenidas, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Podemos entonces hacer apertura a la conversación. Y bueno, adelante. Creo que como para empezar podríamos como hablar pues de ese nombre que quisimos darle precisamente a esta conversación. ¿Qué significa esa deconstrucción como tal, cierto? Dentro de lo que es el cuidado como una función de género. Como les digo, es una conversación, entonces la doctora Amparo Micolta orienta y entre las dos conversan y la doctora Yolanda, pues ya ellas dos son ampliamente conocedoras sobre el tema. Bienvenidas y adelante, muchas gracias. Comienza Amparo. Amparo comienza, ¿no? Sí, pues muchas gracias por esa generosa. Perdón, ¿allí me escuchan bien? Se cortó un Sí, poquito. ya sí te escuchamos bien, ya. Ya. Estoy hablando, quisiera saber si escucha, mi voz se escucha, porque a mi micrófono da. Muy bien. Bueno, decía que nuevamente buenos días para todas y para todos. Que muchas gracias a la colega Sonia por esa presentación que hace de Yolanda y mía. Y pues con mucho gusto estaremos hoy trabajando, compartiendo con ustedes estas ideas en torno al cuidado y seguramente a cuestiones asociadas al cuidado también. En nuestro grupo de investigación nacional del que participamos varias universidades del país con el liderazgo de la colega Yolanda, hemos venido trabajando durante los últimos ya casi 8 o 10 años en esa categoría grande que es el cuidado. Y bueno, compartiríamos con ustedes algunas ideas que hemos logrado construir a lo largo de toda esta
trayectoria investigativa en el campo de la familia, porque es desde allí donde surge el tema del cuidado al que nos hemos dedicado a analizar durante las últimas investigaciones, durante los últimos años. Por supuesto que a lo largo de ello seguramente haremos referencia a esos hallazgos, pero yo quisiera comenzar, Yola, diciendo que compartiéramos con las invitadas y los invitados y con el público en general un poco las raíces y el contexto en el que emerge esa categoría del cuidado, digamos, cuáles son las circunstancias que da cabida, que aparezca como un asunto de interés académico, precedido seguramente por algunas motivaciones que la literatura, la historia, la geografía, la filosofía de manera puntual sacan a la luz y la ponen en la mesa de la discusión. Entonces, si pudiéramos, Yola, retomar eso para poder hacer ese trasegar, porque eso tiene nombre propio, hemos sabido que eso tiene nombre propio. Sí, yo creo que como todos los saberes y los saberes que tienen que ver con las relaciones de género, se han construido detrás de un movimiento por los derechos de las mujeres que hemos llamado movimientos feministas en muchas partes del mundo, especialmente pues en Occidente. Y así una labor que todo el tiempo ha sido realizada por las mujeres, como dice un gran sociólogo que yo admiro mucho, Manuel Castel, totalmente invisibilizada, realizada por ellas con una lógica y una forma de pensar muy especial, que no fue asumida por los hombres, comienza a ponerse en la palestra pública, en el mundo público, en todas partes, a hablar realmente, y a veces bien y a veces mal. Pero es un tema que también surge, por ejemplo, en la economía, como decía Amparo, de la reflexión que se hizo cuando se plantea que el tema de la reproducción de la fuerza de trabajo, que es central en la humanidad, es decir, si no hay reproducción de la fuerza de trabajo no podemos sobrevivir, comienza a cuestionarse qué mecanismos hay debajo de ahí, cómo se ha invisibilizado esa reproducción de la fuerza de trabajo casi siempre a cargo de las mujeres y sin tener en cuenta que existen otras instancias y que la sociedad muchas veces no las reconoce. Entonces, al principio se habló de trabajo doméstico y gracias a las economistas, especialmente las economistas marxistas, comenzaron a entender que por debajo había una cantidad de tiempo que se dedican las mujeres al trabajo y que no es reconocido como tales. Y poco a poco también, especialmente en algunos en países europeos, Estados Unidos, comienzan a haber una serie de investigadoras que recalcan el concepto de cuidado como un concepto todavía más amplio que el concepto de trabajo doméstico. Entonces, ¿qué pasa? Gracias también a todas esas unidades de estudio sobre la mujer, ya comienza a plantearse más a fondo algo que es absolutamente necesario en el cuidado de la salud. Por algo en las clínicas, si ustedes se preguntan, siempre dicen, ¿qué dicen los familiares? Que tiene que estar el familiar, siempre tiene que estar alguien allí, ¿sí? Y es finalmente la salud entendió que sin ese trabajo invisible de cuidado, pues tampoco podría existir ni funcionar el sistema de salud. Y entonces, realmente, lo que pasa es que el feminismo comenzó a decir, el cuidado es un trabajo. Y como trabajo significa fundamentalmente que hay detrás de todo ese tipo de labores pérdida de capacidades emocionales, de tiempos que podrían dedicarse a otras actividades, gastos de energía que nunca han sido apoyados ni reconocidos por la sociedad y que han hecho que las mujeres durante muchísimo tiempo no tengamos posibilidad de tener acceso, por ejemplo, a la seguridad social y a la posibilidad de tener una mayor capacidad de intervención en el mundo de lo público. Entonces, ese es el gran papel que juegan dentro del feminismo al deconstruir el concepto del cuidado.
No sé si Amparo quiere que te comente también que el concepto incluso es más complejo, porque en la medida que se habla, bueno, no es solamente el trabajo material, lo que se ha llamado el trabajo doméstico, que significa muchísimas horas, sino también el trabajo emocional, es una relación con población que no puede, cara a cara, que no puede estar por sí misma y satisfaciendo sus necesidades. Y además eso nos lleva también a plantear algo muy interesante de una gran pensadora como John Tronto sobre el tema del cuidado, y es la construcción de una nueva ética ciudadana. A mí me gusta mucho lo que propone John Tronto en el texto sobre el cuidado, y esto, lo que estoy hablando fundamentalmente, como decía Amparo, está aquí en este libro de la Organización Social del Cuidado de Niñas y Adolescentes, que obtuvo el primer premio de investigación en familia este año, en junio fue. Y ahí está pues una primera, el primer esbozo. Pero entonces John Tronto, ¿qué dice? Mire, tenemos que cuidar, pero para poder cuidar, no sé si se ve este esquemita, todas las personas necesitan una colaboración ciudadana, una nueva ética del cuidado que no es ajena tampoco a ciertas instancias de lo que se llama la organización social del cuidado. Y esa organización social del cuidado implica una correlación, una corresponsabilidad del Estado, de la familia, de la sociedad civil organizada en movimientos como este que nos convoca hoy, que implica que pensar el cuidado no solamente a partir de todo decir que el Estado tiene que resolverlo, sino fundamentalmente también de apropiarse del tema del cuidado como algo fundamental en la sociedad y del mercado. Y lo que entonces en síntesis ha hecho el feminismo es decir, bueno, en esta organización social del cuidado, el papel de la familia está especialmente generado porque, por el sobretrabajo que hacen las mujeres en un sitio donde no se ha reconocido su visibilización y su situación. No sé, Amparo, si quieres otra cosa, si tú quieres intervenir con otra idea que quedó por ahí. No, sí, yo de verdad que pienso que esos elementos, Yola, que estamos poniendo, que acá, a los cuales tú aludes, como parte de los precedentes y mirar, es importante por varios motivos. Es decir, porque motivos asociados al cuidado y a lo que es abordar el cuidado como una categoría de análisis, una categoría de investigación. Y es claro que quienes efectivamente inician esa discusión para deconstruir y para ponerlo en el escenario de lo académico, pero también en el escenario de lo público, ya más adelantico podremos abordar esa parte, es decir, son las mujeres, finalmente vienen las mujeres y fundamentalmente porque eso va asociado en la academia a dos asuntos supremamente importantes. Yo simplemente quiero retomar esto porque me parece muy, muy oportuno aludir a ello. Y son las mujeres desde distintas áreas del conocimiento, pero fundamentalmente desde dos campos del conocimiento que le aportan a esa discusión para ponerla en ese escenario, viniendo y retomando efectivamente asuntos de la sociología crítica, la categoría de poder, porque es que esto está asociado también a todo lo que ha sido el patriarcado y con él la categoría de poder ahí en el centro. Dos, la categoría de poder sabemos claramente que no surge ni en el campo de la familia, ni efectivamente por discusiones de las mujeres feministas, sino que más bien es una categoría que viene de la sociología y que en el marco de la macrosociología, diría uno así, de las relaciones obrero-patronal, se miran esas relaciones de poder y estas mujeres muy sabiamente. A mí eso de verdad que yo he dicho que de lo que demuestra una sabiduría muy difícil de soportarla, pero que son capaces de hacerlo. Joan Tronto desde la filosofía política, es un asunto político, pero también las economistas, estas economistas que hay un grupo grande en la Universidad de Barcelona, las Carrasco les digo yo, cuando dicen, mire,
Lo que ha hecho la economía clásica, efectivamente importante, no lo podemos negar, pero insuficiente en aras de obtener un reconocimiento, una equidad y una justicia en las relaciones de género. ¿Por qué? Porque efectivamente se ha ocupado de medir, se ha ocupado de demostrar desde el positivismo, diría yo, ellas no lo dicen así, pero desde una mirada positivista, ciertas cuestiones de la economía que son muy importantes, pero se olvidaron de un asunto que sin esto no podría darse eso que ustedes están analizando, que ha venido la economía analizando, y es lo que soporta la vida, lo que soporta la vida. ¿Y qué es lo que soporta la vida? El cuidado. Y eso que soporta la vida, que es el cuidado, también necesita atención, y no cualquier atención, una atención que lo ponga, lo redima, lo muestre, lo analice y vaya en camino hacia el reconocimiento del mismo y la valoración del mismo. Pero allí, a mí me parece que eso es, digamos, de un adelanto, esa idea genuina es de un adelanto enorme, en tanto que va a mostrar cómo eso no puede ser visto desde esa óptica ortodoxa economicista, sino que habría que aplicarle otra cosa. Y yo digo que ahí estuvo. Para ponerlo en una categoría de análisis, lo tenemos que mirar con otros lentes, porque es que no lo podemos medir como se mide lo que usualmente mide la economía clásica. Lo tenemos que medir. Entonces viene toda esa corriente que se ha dado en llamar la economía de la familia, que va más allá de lo material, de lo tangible, de lo que se pueda medir con todos los métodos económicos que ella dice, sí, son importantes. Lo que pasa es que se quedaron cortos para mirar lo fundamental de toda vida, que es el cuidado. Entonces yo recojo eso allí en todas estas clásicas que estaba diciendo. Desafortunadamente aún yo le preguntaba a economistas y en las clases de economía, en los currículums todavía no aparece esta visión de la economía. No sé si en la Universidad del Valle, por lo menos en la Nacional, he estado preguntando y todavía no existe esa mirada, esas clases de economía desde esa perspectiva. Sí. Yo acá en la del Valle veo a Somos, pues desde el Centro de Estudios de Género y nuevamente desde académicas mujeres que han investigado, por ejemplo, sobre el trabajo doméstico. Entonces, se han dado la tarea de investigar el trabajo doméstico, porque el trabajo doméstico, sin ella hablar, es decir, parte de lo que se aborda en el trabajo doméstico es lo invisible de ese quehacer femenino para sostener la vida. Un quehacer femenino que sostiene la vida, y hay que reconocer también que tampoco es que con nosotros o con este movimiento que saca el cuidado como categoría de análisis, hay que decirlo, ahí hay una cosa que uno tiene que delimitar para las ciencias sociales, porque el cuidado siempre, ya Yola lo mostraba hace un ratito, ha estado allí. El cuidado es, digo yo, a la enfermería lo que la intervención es al trabajo social. Es decir, el cuidado para las enfermeras siempre, la razón de ser de una enfermera, de un enfermero, es el cuidado. Y cuando uno va a establecer los antecedentes en la investigación, cuando tuvimos que explorar, pues los primeros estudios estuvieron de allá, fue de allá del cuidado, pero es un cuidado hospitalario, un cuidado para los enfermos. Acá las ciencias sociales lo amplía, lo redime y dice, sí, allí es importante, pero en otros escenarios y para otro tipo de individuos también lo es. Tanto así que todos necesitamos ser cuidados, tanto los enfermos como los no enfermos, los niños, los jóvenes, los ancianos, los minusválidos, todos necesitamos ser cuidados. Por lo tanto, está en la raíz de la vida misma, conservar. Tanto que acuérdense que hubo un momento con otra investigación que hicimos pues con el Grupo Nacional, Yolanda y también Julián, todos los compañeros y compañeras de Colombia, pudimos ver que llegó un momento en que a raíz de la migración, que es otro tema que también lo estudiamos, del cual tenemos unas publicaciones interesantes, se empezó a decir, bueno, es que el cuidado del mundo entró en crisis, está temblando. ¿Por qué? Porque quienes cuidaron en América Latina y en otros espacios empezaron a ir. Y Amaya Pérez
y otras colegas de la ONU empezaron a decir la crisis de la vida, la crisis de los cuidados. Era para aludir con esa metáfora justamente eso. Pero bueno, volviendo acá, Yola, y para que tú nos ayude, pues, en este, es claro que entonces viene un movimiento, el movimiento feminista, con su beligerancia, con su activismo, y luego pasar a la academia. Hay una, digamos, una preocupación por llevarlo y lo logran. Yo creo que los grandes logros de los movimientos de mujeres en el mundo. Y en el centro también los estudios de mujer, los estudios sobre las mujeres que sí que han venido en aumento, lo ponen allí y está allí y viene desde allí. Los estudios sobre las mujeres y las feminidades. También, tanto que se ha avanzado hoy que ya las masculinidades también vienen allí. Acabamos de tener un doctor acá en el Centro de Estudios de Género con el doctorado en Humanidades que hace un estudio sobre masculinidades. O sea, ya un hombre, un profe académico, y él se gradúa con su tesis doctoral sobre masculinidades. Bueno, quisiera, Yola, que miráramos esto. Tú lo dejaste allí mencionadito. Es que mencionaste varias cosas y yo quiero que volvamos sobre eso. El asunto de la ciudadanía. Tú hablaste de la ciudadanía. Y que pudiéramos entrar con esa categoría y la ética, con esas dos categorías, a mirarlas, a crearlas en el entorno del cuidado. A ver, ¿cómo lo ve? Lo que pasa es que tenemos construida, yo pienso, toda una cultura en relación a los géneros y como que si eso fuera así, como si así fuera la sociedad, así fuera la cultura, así fuera todo. Pero ya más reflexiones profundas, como las que hace Tronto o la que... y si nos vamos a lo empírico, lo que encontramos a veces en la vida cotidiana, nos muestra que siendo el cuidado algo como implica una demanda colectiva, implica una sociedad que se mire más allá de lo particular, ¿sí? Implica cuestionar, como oí decir a Tronto, a ese empresario que se siente muy exitoso y que no necesita que nadie le cuide y de pronto sale a la calle y se rompe una pierna, inmediatamente comienza a entrar a creer que no iba a ser cuidado y de hecho es cuidado. Es decir, que la sociedad tiene dos apartes fundamentales para subsistir y un poco voy a hacer referencia también a otra mujer que me parece extraordinaria en ese tema, que es Nancy Fraser, que dice, bueno, la sociedad para poder subsistir necesita bienes, servicios, mercado, producción, pero al mismo tiempo para poder subsistir necesita cuidado. Si no hay cuidado, no hay ni bienes, ni servicios, etcétera, porque ¿quién trabaja? Comenzando por ahí, ¿sí? Entonces, como esa parte está en crisis yo pienso que por ese particularismo nuestro, por esa manera de creer que la sociedad simplemente es un proceso de acumular y de comprar mercancías y se nos olvida la reproducción de la vida, se nos olvida la reproducción de las nuevas generaciones. Está tan en crisis que las culturas europeas han tenido que plantearse seriamente políticas de familia y políticas de cuidado para estimular la fecundidad, porque las nuevas generaciones, dado las cantidades de limitaciones que tienen a veces para ingresar al mercado laboral, entonces ya deciden no tener hijos para poder ellas subsistir, las mujeres. Entonces estamos en la época del cuidado precisamente, además porque la mitad de la humanidad comenzó a ser consciente de que podría ser ciudadana en varios sentidos, y no solamente en el sentido de cuidar, sino que ya las mujeres necesitamos ser activas, ciudadanas, para incluso desarrollar toda esa capacidad y toda esa educación que hemos adquirido en la sociedad. Entonces hay muchos matices del tema de la ética del cuidado de la ciudadanía, y lo que es muy interesante es que eso se lo habían planteado, según Tronto, los griegos desde la época de Aristóteles también. ¿Cómo vamos a construir la ciudadanía? Y una parte de esa construcción también es la posibilidad de pensar en cómo nos vamos a reproducir como personas. Y tomando otra vez a Manuel Castells, dice que esa es la parte más difícil, el tema de la reproducción de la fuerza de trabajo. La sociedad no ha logrado realmente ver qué va a hacer
y lo mismo dice Nancy Fraser, es la crisis fuerte de la sociedad está fundamentalmente apuntada al tema de la acumulación, de la reproducción, no de la acumulación. La acumulación, mal o bien, sigue con sus ciclos, pero la reproducción de la fuerza de trabajo, la reproducción de la vida, pues la podemos ver solamente con el problema del cambio climático nomás. Es decir, cómo reproducimos la vida, cómo cuidamos la naturaleza, cómo tenemos nuevas personas, cómo formamos familias democráticas que puedan vivir como ciudadanas en la vida social. Sí, fíjate que yo ahí te invitaría a un asunto que tú dejas y que me parece muy importante, que ya lo hemos visto en otros escenarios y tú ahorita vuelves sobre ello. Entonces, la responsabilidad de cuidar es de todos. Y en ese todo, a propósito del libro, la Organización Social del Trabajo, ¿cómo surgen esas instancias? ¿Y a cuáles instancias es que se invita en términos de una responsabilidad social? Porque eso se escucha muy, digamos, con mucha frecuencia, como que es la responsabilidad de todos sociales, sí, pero ¿cuáles son los estamentos que en la teoría y en la academia se han señalado como los que deben confluir en ese todo, que es el famoso diamante? Y entonces allí El tú famoso lo diamante dejas al del cuidado. empresario. Es un poco lo que yo estaba haciendo alusión, es decir, es el papel del Estado que legisla en torno al cuidado muchas veces, es el papel de toda la ciudadanía ética, pues que quiere realmente formar parte del mercado y de los grupos familiares. Desafortunadamente, lo que nos encontramos en esta investigación es que en Colombia, como en la mayoría de los países de América Latina, hay una tendencia muy fuerte hacia lo que llamamos la familiarización del cuidado. Es decir, el Estado es en la familia, la mujer, la que fundamentalmente desarrolla casi todas las labores invisibles del cuidado y todavía su reconocimiento es poco. Un poco lo que planteaba Amparo, de que ya desde hace, creo que desde el 2010, con una ley que hicieron en cooperación varias mujeres, entre otras la que hoy es ministra, la ley del cuidado, planteó la necesidad de medir precisamente qué estaba pasando con el tiempo de las mujeres en Colombia. Y siguen encontrando, a partir de que se han hecho varias, ya llevamos casi 12 años, 13, de esa ley, que está concentrado en las mujeres, fundamentalmente el trabajo del cuidado. Casi el 70% de las acciones. Entonces, realmente las mujeres contribuimos con una gran parte a la riqueza social del país en términos de un trabajo no reconocido. Y ya se ha logrado medir a través de toda esta investigación del DAN. Fíjate que ya veíamos en uno de los seminarios cuando vino Irma Arriagada a Bogotá, que estábamos en esta investigación, la participación de los entes gubernamentales, en el caso de Colombia, para medir, para ya empezar a involucrar esto en las mediciones nacionales. Y ya el DANE hoy da cuenta de cuánto tiempo, se hace la pregunta, nos faltará mucho más, pero yo pienso que es un buen inicio. ¿Cuánto tiempo se dedica por hombres y mujeres a determinado tipo de actividades domésticas para empezar a mostrar, a medir y a pensar en las intervenciones del Estado? Entonces, claro está que ya hay un planteamiento muy sustentado, yo creo que bastante argumentado, en la academia, que invita a la desfamiliarización de los cuidados y a la participación de las diferentes instancias sociales, el Estado, el mercado. Por supuesto que las familias siempre van a estar allí, vamos a estar allí las mujeres, vamos a estar los hombres. Es decir, pero que haya una corregulación del Estado, una presencia del Estado y una socialización para la ciudadanía que incluya este tipo de pensamiento, este tipo de valores, este tipo incluso de formas de ver las relaciones dentro de la familia y por fuera de ellas, que convoque a cierta participación
y a la valoración de todas esas actividades en torno a eso tan complejo que es el cuidado. Bueno, inclusive se ha llegado a decir, con ocasión de estas puntas de lanza, como diría Jules Parker, en el cambio social relacionado con la familia, que hay otras formas contemporáneas que cuidar, y justamente parte del arraigo con la mirada patriarcal y con un pensamiento ortodoxo del cuidado familiarizado, hay una tendencia como a juzgar determinado tipo de acciones femeninas como incumplimiento de los deberes femeninos frente al cuidado. Asunto pues que ya la literatura con estas argumentaciones va desmontando y va diciendo, no, es que no solamente es de allí, y ético es la participación de todos. Esa es la construcción que tendremos que hacer hacia unas nuevas ciudadanías. Y el Estado pues también brindando parte, ya vamos allá a la pregunta o el tema al que te invitaría, Yola, es a mirar esa participación del Estado en términos de las políticas, porque tú hablabas ahorita de la seguridad social, por ejemplo. Entonces ya hay unos pasitos allí, pero también pensarse una política, en el libro tenemos unas recomendaciones importantes, yo hoy las leería y obviamente insuficientes, pero ¿qué podríamos decir en términos de las políticas de los estados? Unos estarán más adelante, en América Latina se ha dicho que los más adelantados acá en nuestra Suramérica pues estaría Uruguay, pero otros vamos allí. Colombia no tampoco es de los más avanzados, pero ¿cómo miramos ese ambiente para la construcción de las políticas y cuáles serían algunos de los retos, por ejemplo? A ver, yo creo que eso es bastante, voy a comenzar un poco por plantear qué piensa la gente sobre el cuidado, porque hay algo antes de contestar los retos, porque yo sí creo que lo que encontramos en la investigación sigue siendo una muy fuerte naturalización del cuidado a cargo de las mujeres, y todavía un desligamiento del cuidado de los hombres. Realmente a mí sí me llamó la atención, por ejemplo, que para el caso de Bogotá, nosotras, por ejemplo, hicimos 50 entrevistas profundas, y de esas, en 25 hogares había líos terribles de hombres que no cumplían ni con la proveeduría ni con el cuidado. Obviamente las mujeres habían vuelto a unirse y habían buscado hombres solidarios, algunas, etcétera, pero realmente que todavía no se cumpla una ley que se hizo en 1968 de paternidad responsable y que aparezcan tantos irresponsables, sí me llamó mucho la atención ese tipo de evento. Sin embargo, como todo, existen luces de que no solamente se reproduce esa naturalización. Las luces es que hay hombres que sí comienzan, que participan, otros hombres que viven solos con los hijos haciendo el cuidado. O sea que la participación de los padres es heterogénea. Sin embargo, yo sí daría como dominante todavía la existencia de bastante irresponsabilidad en el cuidado, y fundamentalmente trabajar como proveedores, pero esa parte que le están pidiendo a veces a los hijos a los padres, de que sean padres más activos en la edad de afecto, en el tiempo, todavía está bastante no es muy significativa en los relatos. Incluso fue simpático porque en una de las ciudades, no me acuerdo en cuál, creo que fue en Medellín, se le dijo a los niños que quién querían que los cuidara, y todavía sigue siendo para ellos importantísimo que los cuide son las mujeres. No les gusta a veces mucho el cuidado de parte de los hombres, entonces todavía hay como esa tendencia muy fuerte a que en todas las ciudades nosotros trabajamos, Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena y Bucaramanga, y en todas las 5 ciudades, el énfasis que encontramos fue mujeres cuidadoras, incluso de tiempo completo, o mujeres que cuidan
pero al mismo tiempo son proveedoras y que realmente las descargan mucho de esa función de cuidado y tienen que cargarle toda la función a las redes sociales. Y entonces ahí también existe pues bastante, son las mujeres que llamamos malabaristas, que tienen una gran dificultad para poder ejercer esas funciones. A mí siempre me acuerdo de una mujer de Bogotá que vivía en el extremo oriente, que trabajaba en el extremo occidente y que realmente dormía 4 horas diarias, 4 o 5 horas diarias, que a veces incluso los sábados tenía que irse a trabajar. Y ella cuando la entrevisté decía, es que yo siento que ni hago, es decir, gracias a mi madre, pues puedo tener las niñas bien, pero sin embargo yo siento nostalgia porque no puedo cumplir y siento depresión y me siento muy mal porque yo pensaba, es que no solamente esa mujer tiene que sin sentir a veces en falta, porque toda la idea de la culpabilización de la madre todavía subsiste en la sociedad, sino que fuera de eso tiene que tener un desgaste muy fuerte desde el punto de vista de su salud, estar en ese plan para poder proveer a las hijas y a la madre, porque los padres de esa familia no juegan ningún papel. Entonces, ante estas situaciones, incluso encontramos, por ejemplo, los niños adolescentes cuidando a los otros niños, niñas que a los 14 años o 15 años decían, no, pues yo ya llevo 5 años cuidando a mi hermanito, incluso voy a tener un hijo ahora y ya aprendí a ser mamá. Entonces uno dice, bueno, ¿cuál será el futuro de esa niñita que de esa edad está tan solamente dirigida su vida hacia el cuidado? Entonces, toda esta situación que todavía hace que involucremos el tema de la naturalización del cuidado, hace más fuerte el reto del Estado. Es decir, es muchísimo más difícil. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer el Estado? Obviamente, incidir en un cambio cultural profundo, que no es fácil, que no es lineal. Yo siempre digo, es que el cambio cultural no es lineal y es el más lento de todos. Y en ese sentido, incidir en la construcción de formas democráticas de familia. No es que el Estado no haga. Yo pienso que el Estado, en Colombia, el Estado ha hecho actividades, por ejemplo, con los jardines infantiles, pero ahí sí me preocupó mucho el haber encontrado tanta desconfianza de la población hacia el Estado y hacia la posibilidad de compartir, de que se pueda resolver el problema del cuidado. Por ejemplo, los sectores más pobres asumen un poco los programas, algunos programas en algunas alcaldías, pero todavía sienten débil la acción del Estado para sus necesidades. Nos preguntamos, por ejemplo, sobre quién ayuda a cuidar a los niños de 5 a 18 años en los sectores populares, cuando las mujeres tienen que trabajar todo el día y apenas tienen medias jornadas. En eso hay un absoluto desconocimiento. Y si la gente no tiene confianza en el Estado, tampoco va a estar pidiendo sustancialmente programas y entiendo que también ellos son Estado en cierta medida que pueden lograr desarrollar programas para los niños y las niñas. Entonces, hay muchas debilidades todavía en esa posibilidad de acción en torno al cuidado y algo también que encontramos con el término desconfianza, que me parece que es una categoría clave y fue emergente en la investigación, es que la gente no confía tampoco en la vecindad, en los vecinos. Encontramos que la red fundamental de apoyo en el cuidado es la red familiar, las redes parentales familiares, sobre todo vía mujeres todavía cuidando, y la red desde el punto de vista de la construcción vecinal ha bajado mucho
en ciudades incluso como Cartagena, donde siempre se ha mantenido una familia extensa con redes muy solidarias entre ellos. Entonces, ahí hay un punto que me parece muy interesante analizar y que va a dificultar este tema de abarcar colectivamente el cuidado. No sé si Amparo quiere añadir algo más. Sí, fíjate que allí yo veo efectivamente que si bien son importantes los avances en la academia, de las mujeres activistas, de todos estos movimientos sociales que han estado mostrando, presionando, como dicen ahora, gestionando cambios sociales, también es cierto que es insuficiente. Es insuficiente porque no solamente es que lo digamos, que lo reflexionemos, que lo estudiemos, sino que también eso se puede haber reflejado en la práctica, en esa práctica de las relaciones sociales en general y de las relaciones familiares y con la infancia y las personas más necesitadas de cuidado en particular. En ese sentido, o más bien dentro de ese análisis, yo diría que hay unos retos en los programas sociales estatales, primero las políticas del Estado y luego hacer que esas políticas del Estado lleguen efectivamente a la población. Y que en esa llegada a la población se pueda trascender algo que a mí me ha parecido supremamente importante y es trascender los discursos. El discurso es importante, es el mundo de las ideas, digamos, da para cuestionamientos, pero la acción también tiene que ir porque si no, el cambio social queda en el camino. Perdón. Yo quería añadir algo mientras te tomas el agüita, y es que realmente a mí me gusta mucho un autor que habla, pues varios autores que, dado los cambios que se están dando en este momento, porque como yo decía, el cambio es lento, el cambio muchas veces cultural puede ser, avanza y retrocede, pero también hay una especie de conciencia contradictoria en términos de querer cambiar. Y algunas cosas que encontramos en la investigación que me parece muy interesante ayer que me puse a volver a leer algunos resultados, fue una serie de ambivalencias. Uy, las ambivalencias tan fuertes que tenemos todavía para el cambio y para aceptar, por ejemplo, que también tenemos que democratizar esas relaciones de pareja en la sociedad. Entonces, un poco, por ejemplo, cuando las mujeres trabajan, que tienen autonomía económica, que van a tener incluso, por el hecho de trabajar, de tener su propia jubilación y sus propios ingresos, esas mujeres viven sufriendo mucho en términos del tiempo para cuidar y el tiempo de la proveeduría. Y también el tiempo para tener cierta felicidad ellas o tranquilidad y el tiempo de la cuidada, porque muchas veces el cuidado significa necesidad de descanso, ¿sí? Y no permite a veces lograr eso. Esas son como ambivalencias como muy interesantes que se presentan. También la ambivalencia que se le presenta y la situación tan grave que se le presenta a los sectores populares con el término del cuidado. Hay toda una ideología que le vende el sistema capitalista con la idea de que el padre y la madre deben lograr obtener la felicidad de sus hijos a través de darles una serie de bienes materiales. Y resulta que muchas veces el costo de esa felicidad no se alcanza. Entonces esos padres viven realmente con muchas dificultades para poder cumplir con esa idea de poder satisfacer esas necesidades de los niños y las niñas. Es decir, existe una gran inequidad en el cuidado y eso lo constatamos en esta investigación a través de una categoría que nos inventamos, que fue la de posición social, que fue como creada para mirar las diferencias realmente en términos de los recursos que tienen las familias para cuidar. Y desgraciadamente en América Latina, entre menos ingresos tiene la persona, pues más dificultad tiene para acceder a todos esos recursos del cuidado, sumado a que la debilidad todavía del Estado
que no llega suficientemente a ciertas necesidades de las personas, o lo que encontraron ustedes en Cali, que cuando llegan en ese programa Cero a Siempre, viven culpabilizando muchas veces a las mamás de que no son lo suficientemente buenas cuidadoras, cuando a veces ellas desde que se levantan están pensando cómo hacer para darles de comer a los niños, porque en este momento no alcanzo a darles la nutrición que se requiere. Entonces, ahí hay un gran problema en términos de la inequidad del cuidado. Fíjate que allí sale claramente la necesidad de mirar el cuidado globalmente, porque no solamente es el involucrar a otros que vengan, sino también a quienes cuidan, también llevarlas a cierto grado de reflexión sobre el sí mismo. En este momento estamos haciendo una investigación sobre el cuidado de sí en mujeres madres con hijos en la infancia. Y salen unas cosas muy interesantes que nos confirman algunas de las intuiciones o de las ideas que tenemos desde el sentido común o desde lo que uno observa en el día a día, con eso que tú planteabas, Yola, y la culpabilización. Entonces todavía persisten y estamos trabajando con mujeres que tienen hijos en la primera infancia, es decir, mujeres jóvenes. Y entonces es que primero es el hijo, para ser buena mamá primero es el hijo. Entonces ellas están en segundo lugar. El cuidado de sí allí no es el que uno esperaría que tuviera. Entre otras porque hay una afirmación en toda la teorización sobre el cuidado, es que para cuidar de otros primero hay que cuidarse a sí mismo. Y ese cuidado a sí mismo de estas mujeres, pues no aparece. Y cuando uno les habla, les hace la pregunta sobre el cuidado, generalmente se remiten a lo que comen, de pronto a cuestiones estéticas, pero no hablan, por ejemplo, de la recreación, no hablan del cuidado de su salud en otro sentido, más allá de la comida y lo estético, y de pronto hablan algo de ejercicios. Pero el tiempo para sí misma no existe. Significado de la representación social de la maternidad no le dan cabida. Es decir, pierde el sentido y se autoculpabilizan, ni siquiera es la culpa que viene del señalamiento de un otro, sino del autoseñalamiento, porque pensar en mí es fallar en esa expectativa de la buena madre. Cuando yo pienso en mí, entonces soy egoísta con mi hijo, y eso no es ser buena madre. Esa es la explicación que da. O sea que ahí hay un trabajo importante con las mujeres que cuidan, en lo que yo estaba ya mirando. Y otra cosa que ahorita yo escuchaba y me parece que también nos ayudaría a avanzar en el cambio social, es la diferenciación por grupos sociales. Es cierto, eso digamos ya está establecido y no necesitaría en términos positivistas mayor comprobación, que a mayores recursos económicos, mayores probabilidades de encontrar ayudas para el cuidado. Eso está clarísimo. Pero también hay que ir hacia un rescate de la diferenciación de ciertos grupos, no solamente por lo socioeconómico, sino también por lo cultural. Es decir, en esto que mencionamos ahora, que ya lo sabemos teóricamente, que los cambios en la familia son de espiral, son de idas y venidas, diría Breulin, diría que es de un péndulo que se va y se viene, no son lineales. Y atendiendo a ello, el trabajo con las nuevas generaciones es un trabajo bastante interesante, porque como les digo, este es un grupo de mujeres jóvenes y todavía cargan con ese sentido y ese deseo de ser una buena mamá, como lo plantea la tradición. En las representaciones sociales de la maternidad y la paternidad, la otra investigación de por allá de principios que sigue siendo muy válida, ese concepto de tradición y yo a quién me quiero parecer. Es decir, tienen la información y la recitan, pero en el hacer no son capaces todavía, no somos capaces de conectar lo que pensamos con lo que hacemos. Entonces, estos son cambios que necesitan mucho mayor, otro tipo de trabajo que trascienda la información, diría yo. Los retos, yo estaba pensando, retos, Yola, para la investigación, ¿ante qué retos estaríamos? Yo diría, un reto es poder hacer estudios por grupos poblacionales cruzando variables, las variables educativas, la variable socioeconómica, lo cultural, incluso en esta, ahorita con ocasión pues de los 70 años de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad del Valle,
están terminando una investigación con un grupo de mujeres en el sector rural. Entonces, estas mujeres en el sector rural viven el cuidado desde un ángulo interesante que valdría la pena mirarlo con estas mujeres de las que tú hablas en la investigación, que son mujeres del ámbito de la ciudad. Entonces, acá en la ciudad las mujeres tienen otras vivencias y son mujeres que vienen seguramente del campo y se enfrentan acá con estas, bueno, unos dirían urbes, o con estos sectores urbanos que tienen otras características, los desplazamientos, por ejemplo, diariamente para estas mujeres que trabajan en cualquiera de los sectores, en ciudades como Cali y Bogotá. Yo veo un poco más, no sé, no lo conozco mucho más de cerca, el de Medellín, pero por una cuestión que todos los días atraviesa la vida de todos nosotros, que son los desplazamientos después de la pandemia. Acá en Cali eso es de horas para llegar, 2 horas. Una mujer sale a las 5 de la tarde de su lugar de trabajo y está llegando después de las 7 de la noche. Y ha salido a las 5:30, por tarde a las 6 de la mañana de su casa. No, en Bogotá, imagínate lo que es, en Bogotá lo que es ese problema de los desplazamientos. Hay a veces yo no creo que una persona, es que a veces es increíble que se demoran, salen del trabajo, viven en Bogotá, trabajan en el norte y llegan, por ejemplo, a Soacha y duran a veces 3, 4 horas y tienen semejante paciencia. No, es algo impresionante. Bogotá es, por eso nosotras en la investigación hablamos de que un gran reto, entre otras, es tratar de lograr una ciudad cuidadora. Desafortunadamente, nuestras ciudades no se han convertido en ciudades cuidadoras, porque fueron ciudades, primero, que se urbanizaron en medio de una situación caótica de población que venía por la violencia a las ciudades, y entonces hay, como tú decías ahorita, hay una segmentación muy grande de la población en términos también de la ciudad, que no hace que no se puedan crear grupos realmente urbanísticamente cercanos para poder autosatisfacer necesidades. Y cuando vamos a pensar en los niños y las niñas, la situación es terriblemente grave. Gran parte del tiempo del cuidado que gastan las mujeres es, por ejemplo, tratar de verlas, que tengan la seguridad. Los niños que salen del colegio, así sea que vengan a 3 cuadras o a 4 cuadras. Yo veo aquí con envidia a los niños de Villa de Leyva respecto a los bogotanos, que aquí salen del colegio y duran felices. Eso pasan por todas las tiendas, gozan, eso van en grupos, eso son cantidades de niños que tienen otro tiempo de goce. Cuando uno ve en Bogotá, tienen que aguantarse también una jornada de tráfico terrible, o que siempre esté la madre o alguien pendientes por el problema de la seguridad de los niños y de las niñas en términos del cuidado. Y la desconfianza que hay entonces tan grande para decir, mire, a veces todos los hombres de pronto las pueden violar, pueden tener las peores situaciones. Entonces el tema del cuidado muchas veces se termina siendo así. Y los parques han sido retomados desafortunadamente por muchachos y especialmente muchachos que meten droga, y entonces las mamás viven pues también con mucho susto de quitarles a los niños esa posibilidad de que vayan a formar parte de esos grupos. Muchas fracasan ahí, terminan los niños metidos en esos grupos, y entonces la situación es bastante frustrante. Además, dice uno, pero ¿por qué los niños no pueden tener sociabilidad tranquilas? Y muchas veces, incluso los fines de semana, y cuando hicimos los trabajos de campo en Bogotá, veíamos la mamá, el descanso del fin de semana es irse con el muchachito para que pueda jugar fútbol en ambiente seguro, y porque cuando ella está se garantiza que no se agarran durísimo a golpearse o incluso se puedan matar entre ellos. Entonces, todo el tiempo, algo que sí salió permanentemente en la investigación es el miedo a la necesidad de proteger,
a los niños, porque el cuidado es muy riesgoso en estas ciudades, hace que haya mucho riesgo en estas ciudades y se requiere mucho más cuidado y mucho más protección. Entonces, ahí, por ejemplo, uno de los retos también es la coordinación con las entidades legales, distritales, para lograr que los espacios de sociabilidad para los niños y niñas sean positivos y no sean realmente retomados por sectores violentos que no permiten desarrollarse a ellos y a ellas de una manera mucho más, pues mucho más efectiva, ¿sí? Eso es una parte. Yo pienso que a mí me preocupa que el Sistema Nacional del Cuidado, como propuesta, que es fundamental, la creación de un sistema en Colombia es un reto grandísimo que ahora se está poniendo como principal meta en el Ministerio de la Igualdad, la creación del Sistema Nacional del Cuidado. Ya estaba planteado en el DANE hace 10 años. Entonces, me preocupa mucho esa relación entre lo que se dice que se debe hacer y la operacionalización de las políticas. Yo creo que en Colombia, por ejemplo, en términos de leyes y en términos de principios y de políticas, tenemos muchas cosas muy buenas, pero el problema de ponerlo en práctica, de poner en práctica todas estas cosas, hacerle seguimiento y evaluación, ahí está a veces los problemas centrales nuestros, que el cumplir con todas esas acciones. Ese reto está hace 10 años puesto pues en la palestra, en los sectores públicos, se ha dicho que toca hacerlo, pero realmente falta mucho todavía por implementarse. Espero que esta vez sí se logre con ese ánimo que tiene pues el gobierno de hacer el tema del cuidado. Sale una anotación, en términos bueno, yo pensaría, Yola, que podemos ir cerrando por aquí para darle la palabra, escuchar a las personas que están conectadas, a quienes estamos en este conversatorio y seguir conversando. Sí, yo solo quería añadir una idea en términos de la desconfianza, que también hay una gran, que los sectores medios, sobre todo, nos encontramos que desconfían mucho de los programas del Estado y le parece que son programas para pobres, entonces tampoco colaboran y están pagando también muchísima plata para el mercadeo del cuidado, para comprar el cuidado. Eso también es otra situación bastante difícil que se encuentra. Sigan tranquilas. Bueno, no, yo les agradezco muchísimo y quisiéramos entonces que las que nos están acompañando puedan participar tomando la palabra o haciendo preguntas, haciendo aportes. Sin embargo, quiero como retomar algunos asuntos de lo que escuché pues entre esta muy avanzada conversación en torno a la deconstrucción del cuidado desde el género. O sea, se aborda perfectamente por qué desde el género, porque se aborda precisamente desde el género. Y gracias a las feministas en sus distintas propuestas y miradas, ha sido, digamos, un tema que se puso sobre la mesa y hablar de la economía del cuidado, que es precisamente como esa otra gran categoría, la economía del cuidado, cómo se puede nombrar y visibilizar y cuánto se le debe, es una pregunta que nos hemos venido haciendo en algunos grupos, cuánto le debe la humanidad a las mujeres cuidadoras para que el mundo haya marchado hasta lo que hoy es. O sea, no habría dinero para pagar todos los cuidados que han hecho todas las mujeres en el mundo para que los hombres y los niños, niñas puedan estar haciendo lo que tengan que hacer. Cuando hubo una propuesta en uno de los días internacionales de los derechos de las mujeres, en México se acogieron y algunas hicieron el intento de parar ese día, de no hacer absolutamente nada que tuviera que ver con lo doméstico. Todo lo que eso generó y generaba de que se dieran cuenta cuánto cuesta, y es una investigación que también hicieron en la Universidad de Caldas, poder contabilizar cuánto cuesta cada una de las tareas domésticas.
cuánto cuesta lavar los trastes, lavar la ropa, cuánto cuesta ir a hacer vueltas, cuánto cuesta ir y llevar al niño a la escuela, volverlo a traer, cuánto cuesta cocinar, cuánto cuesta ir a mercar, o sea, no alcanzaba un salario, ni siquiera un salario mínimo alcanza para pagar lo que son los cuidados. Fuera de eso, que no hay una prima, no hay vacaciones, no hay una pensión. Entonces son todos esos otros elementos que también entran en torno a lo que es el cuidado. ¿Quién cuida de la cuidadora? ¿Quién cuida de quien ha estado cuidando toda la vida a otro? Y todos los otros asuntos que aparecen en lo que hoy también se habla, por ejemplo, del síndrome del cuidador quemado, o de la cuidadora quemada, porque casi siempre hablamos de mujeres. Y frente a todos esos retos, en esa parte final, súper interesante, como lo plantean ustedes, o sea, cómo pueden existir las leyes, los acuerdos, las normas, pero cómo no se logran plasmar, pues están plasmados, pero no se logran ejecutar o no se logran, digamos, poner en marcha para que realmente como que se vayan tomando todos esos otros elementos necesarios. Ya para cerrar y darle la palabra a Julián, creo que él tiene ganas de hablar, lógicamente. Me cuestiona y hace muy poco conocí una tesis de doctorado de una economista argentina que habla de las fugas de cuidadores o fugas de cuidadoras, que no habla de las fugas de cerebro, sino de las fugas de quienes hoy salen, pues por medio de toda la migración, a cuidar a otros en otros espacios. Quien cuida a los suyos cuando ella viaja a cuidar a otros para enviar dinero para que le cuiden a sus hijos. Y en una investigación que pudimos realizar entre la Universidad de Antioquia, el Programa de Trabajo Social y Uniminuto, con el Sindicato de Trabajadoras Domésticas de Antioquia, UTRASD, allí una de las preguntas era esa, o sea, ¿quién cuida a tus hijos cuando tú cuidas a los hijos de otras? ¿Qué pasa con eso, cierto? Y también apareció mucho ese sentimiento de culpa, o sea, y que muchas veces esas hijas, esos hijos mayores eran los que terminaban asumiendo el cuidado de los hijos menores, o a veces tener que quedarse en ellos solos, expuestos a los accidentes y a muchas otras cosas. Bueno, entonces voy cerrando para que darle la palabra a Luis Julián que nos quiere compartir y a quienes tengan preguntas, si quieren, pueden levantar la mano o abrir su micrófono o las pueden anotar por el chat. Adelante, Julián. Bueno, muchas gracias, Sonia. Yolanda, Amparo, muchas gracias por este conversatorio tan fluido, tan fecundo. Siempre ustedes aportando las nuevas ideas, puntos de vista. Muy agradable estuvo. Varias asuntos, contestándole a Sonia, principio por ahí, en la economía, en la ley de 2010, donde la ministra Cecilia participó tanto para que sean incluidas las cuentas nacionales del trabajo y cuidado, ya hay unas mediciones y se estima más que el aporte anual al Producto Interno Bruto de la economía colombiana de las mujeres es aproximadamente 80.000 millones de dólares, algo así como el 20% del PIB nacional. Ese 20% es mucho más grande que cualquier otra rama de la economía. O sea que miren pues el tamaño de lo que habría que, si ese cuidado fuera remunerado, hubiera que revertirle a las mujeres. Entonces esa cuantificación da cuenta de la magnitud y de la importancia del cuidado. Otro asunto también muy importante que tiene que ver con el Estado, y lo decía Yolanda y Amparo, el tema de la movilización y el transporte en las grandes ciudades. Ahí es muy importante también el Estado que preste servicios del transporte público. Y en Medellín, por ejemplo, que tenemos un metro y sistemas pues complementarios, es un ahorro, una externalidad muy importante, porque una mujer que vive en Medellín, la gente popular vive en las comunas del norte y trabajan generalmente en la parte sur de la ciudad. Y una mujer que vive en barrio Santo Domingo Sabio, es decir, con un motiquete, puede irse en el metro cable, bajarse a la estación y llegar hasta el sur. Y ahí hay no solamente una economía de dinero, sino de tiempo,
porque ese trayecto que si no tuviera metro, no sería de 40 minutos, sino de hora y media, pues es un ahorro realmente para el desplazamiento. Entonces, miren que ahí también es importante la acción del Estado. Lo otro es siempre un asunto que a mí me parece como un dilema. O sea, entre la familiarización y la desfamiliarización del cuidado. ¿Qué tanta familiarización es necesaria y qué tanta desfamiliarización también lo es a su vez? Porque yo pienso que ambas son necesarias. El asunto es cómo lograr, digamos, un equilibrio donde no se familiarice tanto el cuidado, pero tampoco creo que es posible y realista la desfamiliarización total del cuidado. Entonces ahí hay como, no sé si es la ambivalencia, sino que si esa familiarización y desfamiliarización hay que mirarla en cada contexto, grupo social, comunidades. Y otro punto es el tema, digamos, de la desconfianza que decía Yolanda. Pero claro, ¿cómo no desconfiar si en los sectores populares de las ciudades, no solo de Medellín, la gente vive bajo el régimen del terror, del miedo, de las bandas, de la extorsión, del secuestro, del régimen del terror que ponen los grupos delincuenciales? Y cuando hay un régimen del terror y del miedo en las comunidades, pues se instala la desconfianza. O sea que esa es una razón de peso de por qué, pienso yo, de las familias no confían en el vecino, porque el vecino puede ser alguien que esté en las bandas, alguien que lo puede culpabilizar. Entonces ahí también hay un asunto muy grave que escapa, digamos, a las familias, y es que mientras no exista, digamos, el imperio de la ley, porque la alcaldía manda hasta cierta parte y de otra parte las comunas, muy difícil lograr que la confianza en el cuidado se dé también, no solo en las redes parentales, sino en las redes familiares. Y por último, yo sí creo que en la medida en que las nuevas masculinidades se impongan y haya nuevos aportes desde las nuevas paternidades y masculinidades en las nuevas generaciones, yo creo que eso irá también generando un efecto positivo en las tareas del cuidado en la medida en que los hombres no lo sigan viendo como una colaboración, sino como una participación en las relaciones de equidad del trabajo doméstico. Y ahí podremos poco a poco cambiar las mentalidades. Hasta aquí mi aporte y muchas gracias. Muchísimas gracias, Luis Julián, por también darnos esos conocimientos, y sabemos de toda la trayectoria que también has tenido con relación a todos estos temas y a la investigación. Claro que sí. Gracias. No sé si haya alguien que quiera. Bueno, por aquí creo hay una pregunta. Nos están diciendo en el chat: ¿dónde puedo conocer cómo está operando el sistema municipal del cuidado en Medellín? Yo creo que esa pregunta es más para Julián o para alguien Mire, de la FAUN. pues, bueno, qué pena pues abusar de la palabra, pero realmente es decepcionante lo que hay en Medellín frente al cuidado. Es decir, este alcalde, que afortunadamente está por finalizar, se comprometió con el apoyo a crear un sistema nacional, un sistema local del cuidado. Y se comprometió a hacer un diagnóstico, a hacer una prueba piloto, y realmente lo que existe es más discurso que acción. Es decir, en el tema del cuidado, desde el estado de Medellín, si lo comparamos, por ejemplo, con Bogotá, por ejemplo, no está pues en pañales, porque hubo un incumplimiento de la alcaldía frente inclusive en el plan de desarrollo, hacerlo. Y lo último que supe es que querían, faltando 3 meses de esta administración, hacer un piloto sobre el cuidado. Pues, ¿con qué ánimo y qué se puede lograr en 3 meses de una alcaldía de salida del tema del cuidado? O sea que el sistema nacional, local del cuidado en Medellín, desde lo que yo conozco, he percibido, realmente es muy incipiente, y es una tarea pendiente para hacerlo. Esperamos que la nueva administración retome el tema del cuidado. Entiendo que la Mesa Local del Cuidado de Medellín hizo una reunión
con los candidatos y allí se comprometieron pues a cobrar el plan de desarrollo, pero necesitamos también una ciudadanía que esté participante, que esté vigilante, que denuncie y ojalá pues eso podamos hacerlo una realidad a partir de la próxima administración, Sonia. Gracias, Julián. Por acá el profesor Alexander Rodríguez nos está dejando un link donde habla del Sistema Municipal de Cuidado que busca redistribuir las labores de trabajo doméstico de más de 8.700 mujeres de la ciudad. Entonces yo creo que abriendo el link también podemos encontrar alguna respuesta a esa pregunta que acaban de hacer. Alejandra, adelante. Bueno, es para varias cosas. Primero, agradecerles mucho a la profesora Yolanda y a la profesora Amparo por este tema que yo creo que nos convoca hoy en día a muchas personas que nos paramos pues desde el lado de crítico pues de la vida, ¿cierto? Que somos personas pensantes, críticas y que también creemos en ciertas transformaciones sociales. Es un tema que a mí me deja pues pensando muchísimas cosas por tantas aristas que tiene, ¿cierto? De hecho, últimamente pensaba mucho cómo las mujeres, en medio de esta deconstrucción que estamos haciendo cultural, de ciertas imposiciones, desde el patriarcado, desde la propiedad privada, porque pues cuando se empezó a pensar en propiedad privada, también nos privatizaron a nosotras como mujeres de muchísimas cosas, empezando por privatizarnos de un montón de derechos, ¿cierto? Y desde allí pues la cultura se fue dando, pero también me tiene como muy pensativa el hecho de que para deconstruirnos y también deconstruir, por ejemplo, esa parte de cuidado, que no sea un asunto solo de mujeres, también hay mujeres que se han empezado a parar desde un lado muy masculino, ¿cierto? Desde su posición frente a la vida, cómo hablan, cómo se expresan. Entonces yo digo que esto es algo que tenemos como que seguir construyendo en conjunto sin necesidad de pararnos desde un género u otro, porque si no se va a seguir como particularizando y va a ser más difícil que hagamos esta construcción colectiva. Pues es algo que me pone a pensar en muchas cosas. Desde mi pregrado de sociología fue un tema que siempre me interesó mucho, el tema de construir nuevas masculinidades y también de la deconstrucción de ese patriarcado. Entonces les agradezco pues porque el conversatorio de hoy me deja pensando muchísimas cosas. También, por favor, recordarle a los asistentes que es necesario que llenen el formulario de asistencia, ya que la FAON, como contamos ya con comunicadora, es mucho más fácil desde comunicación como la red de grabación. Entonces, con muchos otros datos de la grabación. Y una vez más, agradecerles infinitamente pues a las profesoras, Sonia por haber estado pues al pendiente también y haber estado acá desde el grupo de estudio de familia. Gracias, Alejandra, por tu aporte. Por acá el profesor Alexander Rodríguez nuevamente nos coloca otro link sobre una noticia sobre el sistema de cuidado de Medellín, una apuesta por la igualdad de género. Bueno, yo pienso que igual ya no es una utopía como lo pudo haber sido en algunos años, hace 40, 50, 60 años, que no imaginábamos que podría haber también hombres cuidadores, que ya se podría considerar el cuidado como una función social, no solamente reproductiva, sino también con un pago. Y de pronto con ese sueño que algún día tuvo, y la nombro a ella porque me encanta la propuesta que hace Yoconda Belli con el País de las Mujeres, y ella habla también de la cuidadanía como una propuesta de ciudadanía cuidadora. Y aunque es una novela, es un cuento, una fantasía, qué rico algún día llegar a ese sueño del cuidado de sí, del cuidado del otro y de lo otro, como esa propuesta de que pues una de las pioneras como Carol Gilligan, que habla de la ética del cuidado, sigue siendo algo que sigue permaneciendo en el tiempo y que nos hagamos más conscientes cada día de todo ese significado y todo lo que propone y permite podernos cuidar a sí mismas y poderle dar un significado y esa real deconstrucción de asociar cuidado a mujeres, cuidado a género femenino.
No sé si alguien más tenga un aporte, una pregunta, si Yolanda o Amparo quisieran decir algo como para ir Sí, ya concluyendo. se me ocurrió una idea tuya antes de despedirme, y es que también es como una idea de Agne Heller, de Nancy Fraser, y es que los promedios del tiempo del cuidado, poderlos hacer más democráticos, es decir, que realmente las mujeres no, si sumamos el tiempo dedicado al cuidado, más el tiempo muchas veces laboral, pues trabajamos mucho más que los hombres, y el tiempo para la diversión tampoco existe. Entonces, la posibilidad de construir una sociedad con promedios de tiempo distintos y que realmente nos permita ser equilibrados y democráticos en la vida cotidiana, para que podamos tener muchas salidas en términos de realización personal en la sociedad, que no sea solamente el cuidado por allá invisible que todavía ejercen las mujeres. Y agradecerte muchísimo a ustedes por la convocatoria, ha sido rica la experiencia, y decirles que nos vemos pronto. Cuando vayamos a divulgar, vamos a ir a divulgar esta investigación en febrero del año entrante. Bueno, muchísimas gracias. Amparo, ¿quieres decir algo? Sí, pues nada, agradecerles inmensamente a todas ustedes, la profesora Sonia Elena, Luz Marina, Julián, acompañarnos, a Yolanda, por supuesto. Estos encuentros son supremamente enriquecedores, lo dejan pensando a uno, créanme que he quedado pensando por todo, pues, esta gestión para hacer posible esta jornada. Yo, desde luego, aplaudo todos estos intereses, porque yo creo que todas estas acciones abonan a seguir discutiendo, a seguir hablando, a seguir rumiando el asunto, que es bastante complejo por todos y cada uno de los asuntos que hemos ido tocando, pues, en esta mañana. Por lo demás, mil y mil gracias, y siempre dispuesta a estar con ustedes en estos debates, que es lo que me convoca desde el alma. Muchísimas gracias. Por acá, para ir cerrando, nos dicen, poco a poco vamos avanzando de manera esperanzadora, y lo político tendrá que ser una posibilidad importante para que el cuidado sea sistémico y relacional. Profe Yolanda y Amparo, un placer académico escucharlas de nuevo. Refrescan el discurso. Oiga, ya por lo menos es un placer académico, eso es mucho. Muchísimas gracias, Alexander, gracias. ¿Alguien más quiere decir algo? Bueno, hola, agradecer, muchísimas gracias Yolanda, Amparo, Sonia, Luis, Gracias. Alejandra, a todos nuestros asistentes el día de hoy. Creo que fue una charla supremamente productiva, donde aprendimos además un montón, y que creo que muchos estuvimos de acuerdo con las apreciaciones que nos compartió Yolanda y Amparo. Entonces, qué rico poder tener estos espacios, que esperamos nos sigan acompañando, que son muy enriquecedores. Y nada, a ustedes muchísimas gracias. Les estaré compartiendo lo más pronto posible la grabación para que la tengan ahí y puedan verla cada vez que lo requieran, o compartirla con las personas que consideren necesario. Muchísimas gracias y que tengan un feliz día. Gracias. Muchísimas gracias. Un Hasta feliz luego. día. Chao. Yolanda, Gracias. Amparo, Un abrazo. Karen, Alejandra. Chao. Muy bien. Alex, suerte. Chao, se cuidan mucho.